Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos al verlo caminar sobre el mar se asustaron. Es un fantasma, dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús le dijo, tranquilícense, soy yo, no teman. Entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua. Ven, le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento tuvo miedo y como empezó a hundirse gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Palabra del Señor. Y vemos en este Evangelio que en el domingo pasado había multiplicado Jesús los panes para toda esa multitud y terminado de darle de comer, despide a los discípulos mientras él termina con esa gente y va a orar, ¿eh? Cosa que nos llama de alguna manera en esta situación en que vivimos el tiempo para estar con el Señor, con María, con el Espíritu Santo. Pero bueno, se produce una tormenta, ¿eh? Que era bastante, no era rara en ese mar, encajonado. Jesús probablemente sabe, es Dios, que se iba a producir, y quiere poner, y quiere enseñar, y quiere poner a los discípulos en esa situación, ir haciéndolos crecer en la perspectiva, en la fe, no solamente desde el punto de vista teórico, sino desde lo que sucede, ¿no? Y vemos dos situaciones, ¿no? Lo de los discípulos y lo de Pedro, y los vamos a dividir. Los discípulos, castigados por el viento y el agua, no distinguen sino un fantasma. Y la barca muchas veces se asocia a la barca de Pedro, la iglesia, que es zarandeada por las fuerzas del mundo. Pero también somos nosotros, que somos zarandeados por la pandemia, pero cuando termine los problemas económicos, de relación, familiares, de enfermedad, miedos, desesperanzas, circuitos interiores que no están tan bien en nosotros, nuestros pecados, ¿eh? Y ven un fantasma, ¿eh? Los problemas, ese viento, esa agua, no le permiten ver, distinguir la presencia de Jesús. Será cierto, decimos a veces, que eso que hemos meditado, que eso que nos han enseñado en la comunión, en nuestro bautismo, es cierto que este Señor está ahí, porque los problemas me abruman. Y entonces Él calma eh, las aguas, es el Señor de la naturaleza, ¿eh? Los discípulos, si no se hubieran calmado las aguas, probablemente siendo avesados, experimentados pescadores, podrían haber llegado a la otra orilla, unidos, ¿no? Por supuesto, porque si no, no se combate esa situación, todos al unísono. Pero Jesús no, o sea, pero hubieran tardado mucho más si hubieran terminado extenuados. Jesús calma las aguas. ¿Quién puede calmar las aguas sino el Señor? Nosotros podemos atravesar las cosas muy dificultosamente, pero es el Señor, pidiéndole al Señor, pidiéndole su gracia, siendo el Señor de la naturaleza, el Señor omnipotente e infinitamente misericordioso, el que puede calmar cualquier situación, ¿no? Las aguas son símbolo de esas situaciones. Pero Pedro es un capítulo aparte. Pedro, todo este contexto, San Mateo pone una cantidad de hechos de Pedro. Va a ser designado piedra de la iglesia. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Le dice al Señor, después cuando él dice que tiene que ser crucificado, que no lo van a permitir, y le dice atrás Satanás, lo rechaza. Cuando suben al monte en la transfiguración, él se quiere quedar en ese cielo. Es decir, muchas cosas que muestran la debilidad de Pedro y esta es otra más. Y Pedro le dice que lo mande, porque él ya se siente, se va sintiendo, ¿eh? Va a ser piedra de la iglesia, pero se va sintiendo ese líder, esa fuerza, ese que está delante y al lado de Jesús, ¿no?
Y Jesús dice que sí. Pero justamente es esto, él ya se siente. Y es el mismo problema que le pasa en la pasión. Él es Pedro, es el que está al lado del Señor, es el que lo va a defender, ¿no? Es el que puede caminar, porque es el que está al lado del Señor, y está el Señor, pero es Pedro, es yo Pedro. Y este es nuestro problema. Somos yo, y quizá no vemos que somos débiles. Hay una cantidad de cosas que muestran la debilidad de Pedro. Pero, y es su orgullo. Y ahí es cuando se funde en sí mismo, es cuando se hunde. Cuando no mira al Señor, cuando no dice lo débil que son. Nosotros tenemos que pedir con insistencia, pero pedir desde el hecho que somos débiles, de que hemos pecado, de que hemos hecho macanas, errores, y, y bueno, es el Señor el que nos sostiene, no nosotros, en definitiva. Y en este desviar los ojos a su yo, ¿eh? Y entonces ser impactado por el viento, es cuando se hunde. Y cuando el Señor entonces calma las aguas y lo saca, le dice, ¿por qué dudaste? ¿Por qué no tienen esa fe fuerte? ¿Por qué veían un fantasma? ¿Por qué Pedro se hunde? No tenían esa fe fuerte. Si le dijeran a esa montaña que se traslade al mar, se trasladaría. Santa Teresita dice, volvemos a decir, y es tan importante repetirlo, nunca es demasiado lo que se puede esperar de Dios, ¿no? De su misericordia infinita y de su omnipotencia infinita. Y dice que él se va a cansar más en esperar eh, que, que ella, porque ella lo va a esperar esa misericordia, va a esperar en esa misericordia infinita del Señor. Entonces, se va a cansar más el Señor en esa puja, podríamos decir. Ahí es como que redobla la apuesta ante la infinita misericordia de Dios y ante mostrarse débil, como siempre hay que esperar, que el Señor se va a cansar antes de no darnos que nosotros en esperar. Y así es como debemos hacerlo, ¿no? Pedir, pedir esperando, sabiendo que se puede prolongar la prueba. Sea esta o sea cualquiera, ¿eh? Pero el Señor actuará, calmará las aguas. Que María Santísima, aquella que yo pienso que no dudó de la resurrección del Señor. Seguramente los discípulos miraron un costado cuando ella lo dijo, porque la realidad era la que mandaba. Lo habían bajado de la cruz, estaba muerto, estaba sepultado. Pero ella seguramente tenía esa fe. Él había dicho resucitará y va a resucitar. Que interceda ante el Señor para que nos dé la gracia de ver que dependemos del Señor. Somos débiles, somos limitados, tenemos pecado, tenemos errores. Necesitamos estar mirando y pidiendo al Señor. Con frecuencia, con humildad, con fe. Y seguro que el Señor calmará muchas veces nuestra voz. Y si alguna vez, por ciertas razones, porque por nuestra debilidad nos llega a, a cubrir las aguas y hundirnos, seguramente Él estirará la mano ante el clamor nuestro, ¿m? Y nos sacará, si es que las circunstancias hacen que estemos un poco en peligro. Y yo les doy la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre ustedes y sobre sus familias. Amén.